Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast que yo titulé Radio Pasillo para hablar con algunos exalumnos del Centro de Capacitación Raúl del Campo Jr. Y este episodio nos va a acompañar una persona que yo admiro mucho por muchas cosas y lo vamos a ir platicando en estos momentos, que es Hugo Marcelo. Qué gusto tenerte en casa. Mi querido Paco, gracias. Oye, mi hermano, yo también te admiro. Y fíjate que fuera de cotorreo, ese tipo de cosas me gusta decirla cuando se puede de alguien, porque después, digo, que ojalá falte mucho, ¿no? Falte mucho, pero cuando no estamos, entonces sí decimos, no, es que este güey era. Yo te quiero mucho, te admiro y te agradezco haber trabajado contigo en muchas ocasiones y que me hayas invitado a este espacio. No, al contrario, es que tengo mucha curiosidad porque de platicar contigo. Una, porque pues eres una persona bastante agradable para cómo está el medio hoy en día. El escucharte en W Deportes, el escucharte en los partidos, aligera mucho lo que hoy los grandes especialistas del fútbol y estos programas de resumen y comentarios y opiniones. Entonces es un gran descanso el escuchar el abucheo, que es todos los días, lunes a viernes, 11 de la mañana, si no estoy mal. Con el matador Rodrigo Vargas y Casa. Matador Rodrigo Vargas. Una disculpa, es lo que había en su momento, ¿no? Pero lo vamos a invitar también porque creo que es un personaje. A Rodrigo lo conozco desde hace muchos años, desde que era alumno, creo, pero me atraía mucho lo que hacía en los promos de la Plaza de Toros. O sea, yo nunca había escuchado su voz como locutor desde afuera. Yo decía, órale, ¿dónde se guarda esa voz el matador, no? Pero bueno, mucho quería platicar contigo porque he tenido la experiencia de tener algunas personas que vienen de fuera y que nos ha costado mucho trabajo quitarles un acento de donde vengan. Pero creo que tú trabajaste en una cantidad impresionante, porque bueno, para quien nos sigue y nos acompaña, Hugo Marcelo es de nacionalidad argentina. Bueno, nace allá, hoy ya eres mexicano. Más de aquí que de allá, de hecho, Más aquí que sumando allá. los años. ¿Ya cuántos años aquí en México? Ya voy a cumplir 30, precisamente en diciembre. No, pues sí, ya eres más de aquí que de allá. Sí, porque llegué con 25, papá. Pero imagínate, yo que trabajé muchos años con el Che Ventura, nunca se le quitó, o nunca se le quiso. No quiso. Nunca quiso. Y es algo de lo que queremos. Mi paso, por cierto. De lo que quiero platicar contigo, porque la intención es de que mucha de la gente que se acerca con nosotros al centro de capacitación es que vea que hay resultados en distintas formas, el llegar a los medios, el ser un poco mejor, el paso a paso que vamos llevando conforme nuestras carreras han ido avanzando. Pero ¿cómo llegas tú al centro de capacitación? La verdad, querido Paco, por recomendación de alguien del medio de la publicidad, que ahora se me olvidó su nombre, pero andaba en ese rollo en ese momento yo, y él me dijo, fíjate que a ti que te gustan los medios y que te vas a dedicar a esto y bla, 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 descubrí este lugar. Y digo, a ver, caray, y así llegué, ahora sí que de la publicidad de boca en boca, ¿no? Y llegué como si nada, golpeando ahí la puerta y ya conocía toda la bandota, empezando por Lauro, siguiendo por Beto, José Luis y bueno, y varios más que andaban ahí. En ese momento, así fue literal. Ya estando ahí, me hace una prueba Lauro, básicamente para conocerme y ver las necesidades y por dónde le podíamos entrar a este asunto. Y ya fue todo normal, inscripción normal y todo. Y así conocí, por cierto, volviendo al tema, a Rodrigo Vargas y Casa, a quien aprovecho para decir que hace un tipazo. Lo de que era lo que había, era una broma. Con él estoy feliz. Pero sí era lo que había. Era lo que había, sí. Él dirá lo mismo de mí, ¿no? Pero bueno, un tipazo, gran profesor, un buen amigo aparte, más allá de que nos entendemos con los ojos cerrados, que empezó todo el rollo ahí en una clase, haciendo como una especie de sketch que teníamos que hacer, un tipo de actuación, y de ahí surgió esa buena onda y esa química con el buen Rodrigo, que después se hizo profesional, vamos, ¿no? A partir de un programa y todo esto, ¿no? Pero así llegué, mi querido Paco, golpeando la puerta literal,
Sí, obviamente me había informado un poquito de qué se trataba la escuela, de que había nacido en un lugar y después la habían sacado para darle mayor apertura y todo lo que ya seguramente todos saben de la escuela, del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior. Pues fíjate que a lo mejor no mucha gente está como muy consciente de eso. La escuela nace a partir de don Raúl del Campo, Ujú. dentro de Televisa, y yo creo que había tanta demanda en el momento por ser comunicador en sus distintas facetas, que él decide sacarla de Televisa y abrirla al público en general, pero pues yo creo que con un gran éxito, porque yo sigo encontrándome a gente en todos los medios a donde voy, en los pocos que he estado, o muchos que no, pocos. Realmente he Pocos. estado pocos. Quién sabe, habrá que ir para atrás un poquito, ¿no? No, pero realmente he estado en pocos, porque pues en Radiopolis estuve 22 años, entonces, pero en todos lados te encuentras, y cuando vamos a coberturas o viajamos, en todos lados te encuentras a alguien que ha estado en la escuela. Y obviamente yo he tenido la facilidad por el medio de hacerme amigo de muchos de ellos, porque yo contigo no coincido en la escuela, por alguna extraña razón. No coincidimos, es verdad. Y tampoco habíamos coincidido y lo descubrimos cuando empezamos en esta etapa de, bueno, hoy es Radiópolis, Televisa Radio en su momento, en la cual yo continúo, tú lamentablemente no, pero también yo participé en un programa en los domingos en donde tampoco coincidimos, pero tú tenías algo que ver, según yo, por las canchas del mundo. Fíjate. Sí, de hecho, Sí. ese programa como tal, yo lo arranco en Grupo Asir en el 99, si mal no recuerdo. Yo era el productor de ese programa. Ha pasado mucha gente, de hecho, Gerardo Melín estuvo ahí, Ándale. por las canchas del mundo, Víctor Miguel Villanueva, Carlos Sequeiro, después estuvo Casira Oyama, Javier Cardoso, Ahí fue cuando llegué yo. Sandro Borges, Sandro, el brasileño. Ahí llegué con esa banda, con ese trío de tres, diría aquel. pero yo ya no hacía el programa. Ah, por eso fue. O sea, veníamos con esa marca, la traíamos desde Grupo Asir en el 99, y pues obviamente en estos cambios que tuvimos de frecuencia y razones sociales y demás, fue cambiando la gente, unos se iban quedando o decidían irse a otros lugares, y hay un punto donde yo ya no hago por las canchas del mundo, porque ya tenía yo mis producciones como muy establecidas, ¿no? Que durante 11 años estuve con Toño Moreno en Tres Semana, y los fines de semana ya solo hacía el carrusel mundial que se hacía para toda Latinoamérica, desde 5 o 6 bases de Grupo Prisa, Colombia, Argentina, Chile. Lo escuchaba, de hecho, yo. Entonces ya dejo por las canchas del mundo, pero yo creo que fue de mis primeros programas base, por las canchas del mundo, cuando empezaba yo hace ya 26 años casi. Y esa fue mi primera etapa en esa empresa. Después de muchísimos años no tuve nada que ver hasta hace 8 años y medio y contando, en donde ahí llegamos, regresamos, mejor dicho, donde empezamos el programa con El Matador. Y ahí es donde yo te conozco bien y todo el asunto y ya empezamos Que ya nos toca a oportunidad de chambear. trabajar. Y la hemos pasado muy bien, canijo. Sí, fíjate que yo le platicaba a muchas personas, porque hay quien me dice: "Oye, ¿cómo es?". Porque dicen que tienes cara de ser medio mamón. ¿Yo? Sí, Pero medio mirándome con un ojo así. este, digo, no, yo creo que es con las personas que mejor platicaba. Ya ves que llegamos horas antes a un partido, nos ponemos a platicar de 1000 cosas, 1000 temas, hasta de música. Por ahí de repente platicábamos, con las que puedes platicar a todo dar, dentro, pero fuera del fútbol, que es parte de lo que nos acercó, ¿no? Podías platicar de muchos otros temas más allá de lo que íbamos a hacer, de lo que teníamos cuando nos encontrábamos, y eran unas pláticas que disfrutaba muchísimo. Hace poco le decía a alguien: "No, yo creo que de lo que más extraño son esas charlas previas a un partido", ¿no? Que llegábamos 1 hora, 2 horas antes y platicamos de 1000 temas, ¿no? Después no, porque uno se quiere ir rápido, ¿no? No, Quiere por irte eso a, antes. a comer, a cenar o lo que Por eso fuera. todo antes. Sí, pero es verdad. Desvendas y vamos. Paco, pero lo que me platicas de la situación de, bueno, en mi caso, la nacionalidad argentina, a mí me ha pasado también, ¿eh? Con los propios argentinos he tenido muy malos momentos o experiencias.
Y no los culpo por tener el concepto que hay con respecto al país de donde vengo o donde nací. Yo no sé exactamente por qué sea, pero me he tenido que esforzar un poquito, más allá de que soy como soy, en demostrar que no todos somos iguales, ¿no? Y es una realidad, me ha costado un poco, La excepción hace la regla. Y ándale. qué bueno que conozco a la excepción. Bueno, gracias, mi querido Paco, gracias. Pero la verdad no me sorprende, ni me enoja, ni me molesta que digan, pinche Hugo, es así. Bueno, a lo mejor puede ser más allá de la cara que uno tenga o la seriedad o lo que diga en la expresión, ¿no? Más allá de eso, pero no me sorprende. Por eso lo recalco. Incluso no te creas que tengo muchos amigos argentinos. No, los tengo ahora sí que contados con esta mano. Hablando de México, ¿no? De los que conocí aquí en México. Y aquí en México es diferente. No me lo preguntaste, pero lo platico rápidamente. Al revés, ustedes, los nacidos en el país, son muy amables, muy simpáticos, eh, muy amenos y hasta mentirosos por momento. Con tal no dicen que no lo sé, no. Igual te mandan para aquella calle que no saben que está allá, pero te mandan con tal de darte una respuesta, Sí, claro. ¿no? Con buena intención, ¿no? Así que bueno, pues aquí estamos, mi querido Paco, felices de la vida. Cuando tú llegaste al centro de capacitación, todavía tenías ¿cómo decirle? ¿El acento? El acento. Sí, sí, Mucho, claro. muy marcado. Sí, considero que lo tenía muy marcado. Gracias al centro de capacitación, Raúl del Campo, Centro de Capacitación en Radio y Televisión, Raúl del Campo Jr. Ese está bueno para un hashtag, güey. No cabe. No cabe, ni en 3, 4 renglones entra. Fíjate que sí, ahí trabajaron mucho conmigo. Yo también lo trabajé y me dediqué a hacerlo por fuera, ¿no? Y también tuve un acercamiento en un momento en el centro de en el CEA, en el Centro de Sí. Actuación de Televisa, Sí, sí. ¿no? Digo, es que no sé si sea Entonces, centro de estudios de actuación o algo así. CEA es Centro de ¿CEA? Sea. CEA, Centro de Educación Artística. Educación Ahí está, artística, de exacto. Televisa. Ahí tuve un maestro, Torres de la Fan, en paz descanse, que trabajó mucho conmigo el acento también. Ahí nada más yo tuve una oportunidad de aprovecharlo a él y esas clases de dicción, ¿no? No, lo mío no tenía nada que ver con actuación, nunca fue eso mi tema, ni mucho menos, pero sí aproveché. Y ahí también me dijeron algo muy importante, que es el tema de la educación del oído para quitarte el acento, cosa que tú sabes y en el centro Raúl del Campo lo saben y lo trabajamos también. Pero el chiste es el oído. Si yo hubiese estado mucho tiempo con argentinos, ponle, ¿no? Por extrañar y por estar con los de mi país y bla, 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 yo creo que no se me hubiese quitado o me hubiese costado mucho más. Yo le llamo un problema social. Ándale. Siempre lo he detectado yo así, como un problema social, porque los fresas hablan así porque sus iguales hablan de esa manera, o los que venimos de barrio hablamos de cierta manera porque nuestros iguales hablan de esa manera. Entonces yo siempre he pensado que es un problema social. Pero, por ejemplo, yo de repente lo platicaba con el Che y no trataba con argentinos, trataba con gente de todo el mundo porque tenía muchos amigos que brasileños o chilenos y obviamente los mexicanos, ¿no? Pero, como dices, él nunca quiso Nunca quitarse quiso. eso, ¿no? Porque era parte de su sello, era el Che, pues, y hablara como nosotros ya no sería el Che, ¿no? Pero eso me llamaba mucho la atención porque yo te escucho tan neutral que digo que Y ese es el punto, neutralizar. sí, Exactamente, porque una de las cosas que aprendí, evidentemente, no se me olvidarán, es el acento de cada país es el correcto sí, claro. para cada nacido en ese país, ¿no? O sea, no. Pero el chiste de esto es neutralizar para que llegado un momento no se sepa si este cabrón es de Argentina, es de México, de Honduras, de Colombia, ¿no? De España, o sea, neutralizarlo, ¿no? Sí, nosotros en México buscábamos de alguna manera neutralizar porque pasaba con los doblajes de películas, tenías que neutralizar para poder vender a lo mejor a toda Latinoamérica ese trabajo. Muchas de las películas se doblaban en México, después pasaron
creo que hacia Venezuela, algunas, pero era eso, neutralizarlo para que todo lo pudieran consumir, ¿no? Y parte de uno, ¿no? O sea, parte de uno si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Yo jamás me opuse, por supuesto, porque a esto me quería dedicar. Nadie me conocía. El Che Ventura tenía la gran ventaja de que él llegó a México probablemente como alguien ya que trabajaba en los medios en Argentina, entonces con un cierto cartel y todo esto, ¿no? No, Quizá. llegó a los 16 años aquí. Ah, porque él, según yo, porque me lo dijo, igual me mintió el canijo, se lo quiere igual, trabajaba en el periódico Clarín, El gráfico. El Gráfico. El Gráfico. Sí, viene A a lo mejor México. colaboraba desde aquí, ¿no? Viene a México, colaboraba, casi toda su vida estuvo colaborando desde México para el gráfico. Tuvo que regresar a hacer su servicio militar o algo así, no sé cómo le llamen. Dale. Y después regresó porque ya había dejado novia. Así fue, entonces. Regresó y ya se quedó. Sí tenía, de repente hacía sus viajes, pero eran como vacaciones, 2, 3 semanas y regresaba a México. Y sí, yo también siempre se lo dije, más bien nunca quiso, ¿no? Nunca quiso. Pero te digo, pues era parte de su sello, él era el Che y tal, ¿no? Eh, ¿Empiezas en qué año? ¿Cuál es tu generación en la que llegas al centro de capacitación? En el 2002. En el 2002, después por una cuestión personal, digamos, bueno, normalmente todo es personal, pero por algo ajeno a lo de la escuela, dejé un semestre y luego retomé. Y luego continué. Por eso lo alargué un poquito, ¿no? Además, estuve estudiando cronismo De comunicador. y comunicador, ¿no? Comunicación. Entonces, pues me echaba los dos, ¿no? Y O creo sea, no que tenías nada que hacer. no tenía nada que hacer en ese momento. Sí, cómo no, sí, escribía ya en el periódico La Afición, parte de deportes de Milenio, y tenía algunas otras participaciones por ahí, pero tenía tiempo, me dedicaba un poquito a la música, tuve un pasaje ahí medio de ladrón musical, le llamo yo, ¿no? Pero por eso interrumpí, pero fue del 2002 al 2004 lo mío. En ese lapso estuve. Por eso también me estuvo padre porque conocí diferentes generaciones, yo me salí de una y luego me incrusté en otra, ¿no? Y ahí se fue. Así fue el asunto. Tomas los 2 diplomados y ¿por qué irte hacia la crónica deportiva? O sea, ¿era tu gusto hacer deportes? Sí, porque aparte soy profesor nacional de educación física, estudié esta carrera en Argentina, la ejercí en Argentina muy poquito y de muy joven. Me gradué a los 22 años, muy rápido. Antes, como sucede normalmente, empiezas a chambear, de todas formas, ¿no? Me dediqué soy profe de natación, entrenador de básquetbol, ¿no? Entonces, pues, y aparte docente. Trabajé en la docencia, trabajé en escuelas. Y a los 25 años, teniendo todo, dije, me voy. ¿Por qué México? México por mi gran amigo Sergio Ariel El Pibe Verdirame, que en ese momento jugaba en Cruz Azul. Venía de triunfar en Rayados de Monterrey. Bueno, en Monterrey en ese momento no era Rayados. Y él llegó a Morelia, del Colo-Colo, y antes estuvo en Argentina, evidentemente, de ahí somos amigos. Pero fue por esa situación que él me dijo, México te va a encantar, y no sé qué. Y así fue, ¿no? Y tú le hiciste caso. Y yo le hice caso porque tenía la idea de irme a España, fíjate. Tengo familia en Asturias, ni siquiera en una ciudad muy importante, ¿no? Ni Barcelona, ni Madrid. Sin embargo, tenía esa idea porque, bueno, el acercamiento normal, ¿no? O la cercanía normal con alguien. Pero él me dijo, no, que México te va a gustar. Claro, yo seguía a México un poquito por él, ¿no? Un poquito por él, el Atlas, que mi equipo, en fin. Pero en realidad no tenía gran información de México. Yo conozco a México llegando a México. Y ahí me deslumbro, me gusta, me siento parte, digo, tendría que haber llegado antes aquí, pero bueno, de ahora para adelante, de aquí para adelante. Y así fue lo de México. Y el tema del deporte sí, porque siempre jugué deportes, practiqué deportes, llegué incluso a jugar básquetbol a nivel profesional,
no en la máxima categoría de Argentina, sino en una segunda y hasta una tercera división, que también era muy fuerte, me pagaban y demás, pero era por gusto. Y jugué fútbol, no me lesioné la rodilla, dejé porque ¿Y no eres de club? no soy del club, era portero, sin embargo, hacía las dos a la vez. A los 12, 13, 14 años hacía las dos a la vez. A los 14 me definí, 14, 15 me definí y me fui por el lado del básquetbol. Porque en Argentina el básquetbol se empieza a profesionalizar. O sea, el símil de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aquí se crea allá en el año 85, si no estoy mal, y ahí es donde entro perfecto para ser un juvenil que a su vez ya podía jugar en la primera, porque era una regla que tenían que tener los equipos, ¿no? Como la regla del menor en México en el fucho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, por eso me voy hacia ese lado. Estudio educación física y todo, pero además sí empiezo a participar en cuestiones de radio en Argentina. Muy poquito, muy poquito. De verdad, yo me hice o le metí a esto aquí en México. O sea, sí soy, ahora sí que naturalizado mexicano y formado en México, vamos a decir, para efectos de lo que hago, ¿no? Por eso me fui al deporte, porque en general el deporte ha sido toda mi vida. De una u otra forma es el deporte, el deporte, el deporte. Yo estudié en el centro de capacitación el diplomado de comunicador y terminé haciendo deportes. O sea, no era mi objetivo en la vida. Siempre quise ser productor, eso sí. Siempre me llamó la atención lo que pasaba atrás y los aparatos y todo eso. Pero no era mi intención hacer deportes. Pero cuando yo termino mi diplomado, solo me invitaban a hacer programas de deportes por el Che Ventura. Oye, necesitamos un asistente de producción acá, un productor allá. Y termino haciendo deportes. Y con el tiempo, pues, cubrí 6 Copas del Mundo, chorro de Super Bowl, series mundiales, pero no era mi idea hacer deportes. Ahí lo aprendí. Aprendí muchas cosas ahí, más allá de estudiarlas, porque yo no estaba en el de crónica deportiva, porque me quedo a trabajar en la escuela como un operador de una cabina que antes existían. No sé si todavía te tocaron a ti, pero Sí, cómo no. porque quería aprender cómo funcionaban las consolas y los micrófonos y tal. Y entonces ahí empiezo a aprender con los maestros que estaban en ese momento del béisbol, del fútbol. O sea, aprender más porque siempre fui un buen aficionado a los deportes. Pero pues era aficionado. Yo los domingos no salía de mi casa porque veía el fútbol americano y lo que se me atravesaba. Pero ahí fue donde empecé a aprender más del deporte, en sus reglas, en sus ritmos, boxeo, me acuerdo que estuve con Juan Carlos Castellanos, con Gustavo Torrero en el béisbol, el propio Che en fútbol, pero no era lo que yo quería hacer y bueno, al final creo que fue bueno porque aparte me tocó viajar, conocí varios países, que no tenía en mente, pero bueno, yo no, mi tendencia natural ahí no era estar en los deportes. Y luego, ¿Y si le aprendiste o no a los deportes? pues no, pero Aquí estás, aquí sigues. le sigo a los deportes. Fíjate que toda la gente, o sea, tuve la oportunidad de estar en distintos grupos radiofónicos, pero con la misma empresa, que era lo que hoy es TUDN. Empezamos haciendo radio hace muchos años y pasamos por varios cuadrantes y siempre a donde íbamos había estaciones de música, había de información general y siempre nos veían como que es que estos nada más saben de deportes. Hoy creo que los de deportes sabemos más que los de información general. Porque digo, por lo menos a mí cuando me tocó viajar nos daban hasta cursos de Claro. idiomas y cosas así, ¿no? Que no aprendí ninguno, pero bueno, ese es otro. No, seguro que sí, seguro que sí. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Con cuántas generaciones o qué generaciones o de quién te acuerdas con que hayas convivido ahí en las cabinas de la Raúl del Campo? Por supuesto, me acuerdo de mucho. Y ese tema que tocas de las cabinas es muy importante porque entiendo que ahorita, hace mucho que no lo voy a visitar, tengo ahí una pendiente, pero en esa época ese era el ADN de la Raúl del Campo, la práctica, o sea, las cabinas, el estudio, más allá que podía ser improvisado, ¿no? El estudio de televisión, dado el caso. Eso era lo más fregón.
Al menos en ese momento yo creo que lo sigue haciendo, ¿no? Hemos evolucionado, o sea, ha evolucionado por la parte digital, evidentemente, pero eso era el lema de la Raúl, el practicar, ¿no? Aquí venimos a practicar, más allá de conocer la teoría, las reglas de lo que sea o la parte que sea, la práctica, ¿no? Sí, es que eso fue lo que nos empezó. Yo creo que en algún momento nos dimos cuenta que también era muy importante, junto con la práctica, el aprender partes teóricas, que eran las reglas, que era otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde a lo mejor dejamos un poquito la práctica, porque yo soy de los convencidos que esa es una parte importante. Y creo que a lo mejor hubo un tiempo donde no teníamos tanta profundidad en algunas clases, creo yo, y hoy tratamos de ser más profundos en eso, Claro, ¿no? claro. Bueno, y este ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, espectacular, ¿no? ¿Eh? Pues espero que sí. Sí, seguro, seguro que sí. Pero mira, rápidamente, para no salirnos del tema, Paquito, me voy a olvidar de muchísimos maestros, profesores, pero así a bote pronto, y hablando básicamente del deporte. A Jorge Sánchez, Jorge Raúl Sánchez, ¿no? De Base, que trabaja en ESPN. En ESPN. Eh, por ejemplo, él me hizo usar el Base, cosa que para mí era algo desconocido. Digo, profundizándolo, ¿no? O sea, por Claro, claro. supuesto, porque el país de donde vengo, nada de eso, ¿no? Después, bueno, Lauro, por ejemplo, Lauro con el tema de los toros. Los toros, ¿qué tenía que ver con un argentino? Nada, sin embargo, me hizo gustar, aprender, conocer, ir a varias corridas, ¿no? Obviamente, echarnos nuestros, como debe ser. Cargar la muleta, que ya nos dimos cuenta que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, no es tan un chorro. fácil, pero gracias a esas clases he aprendido, he sabido más, aunque después ya no me latieron y no estoy tan contento con el tema de la tauromaquia. Sin embargo, conocer y saber y profundizar me vino extraordinario. Sí, Y a lo mejor algo muy aparte, mexicano, ¿no? no, y aparte tienes como más bases para decir, no me gusta. Es correcto, es ¿No? correcto. Aunque lo disfruté en su momento, por supuesto. El tema de, por ejemplo, lo que es la radio con el buen Beto, ¿no? Su hermano también en su momento, lo que es producción, que eso sirve para el deporte, para lo que sea. ¿Qué más? ¿A quién más recuerdo? Iván Sánchez, en creatividad, por ejemplo. Iván Sánchez. Al buen Ivancito. Que ahora es tu compañero. Es mi compañero ahora casualmente. No lo veía desde aquella época, imagínate. ¿En serio? Y ahora lo tenemos ahí al lado. Muy, muy buen tipo, además de buen maestro. No, de muchos, de verdad. Han sido muy buenos aprendizajes. A mí la de Raúl me ha marcado. Me ha marcado y me ha proyectado, ¿eh? Porque de la Raúl salimos y llegamos a un lugar y empezamos a movernos dentro del medio, del medio de la comunicación y la información, ya más firme y de lleno, ¿no? Por ejemplo, por la Raúl llegué a CNI Canal 40, cosa que ya no existe. Sí, ya no existe. Ya no existe. Por ejemplo, ahí conocí a alguien con quien compartimos, al buen Gustavo Calderón, que fue maestro, por cierto, de fútbol, y compartimos también programas. Tiene un dolor de cabeza ese muchacho. Cuando No, qué bárbaro. se salía de sus clases, yo hubo un tiempo que le daba clases a Daniel Zaragoza, el boxeador. Tenía Ándale. muy poquito de haberse retirado. Y Gustavo Calderón se salía de sus clases, le decía a su maestro, voy al baño, y se iba a meter conmigo a la cabina para estar trabajando ahí con Daniel Zaragoza. Un Fíjate. tipazo. Sí, sí. Bueno, y que también cada personaje ha ido a esa escuela, ¿no? Ya sea como alumno, como profesor, o grandes como colegas, grandes comunicadores que han salido de la escuela, ¿no? Que están triunfando y que han marcado incluso, además comunicadores, ¿no? También. La verdad, extraordinaria la escuela. Yo tengo el mejor recuerdo de la escuela, empezando por las personas que la dirigen y que siempre han estado ahí, ¿no? Enseñando o colaborando, ¿no? Te digo, soy injusto porque me estoy olvidando de muchos que incluso los tengo presente, pero como
Ya estoy en una edad en donde de repente alguna cabra se va, ¿no? Al campo. Entonces, sería injusto, pero tengo lo mejor de la escuela, lo mejor. Espero haber sido un buen alumno, no lo sé. Al menos pagaba a tiempo, Cabo. Eso ya te hace bueno. No, fíjate, no sé por qué no coincidimos, porque de hecho yo daba la materia de radio Ujú. y de radio deportiva, daba para los dos cursos. No sé por qué no tuvimos la oportunidad de coincidir ahí. A lo mejor te lo tomaste sabático, ¿no te acuerdas? Sí me acuerdo que sí me tomé algún tiempo sabático porque ya estaba a full. Es que hubo un tiempo que hacía radio y televisión al mismo tiempo y cuando descansaba en radio tenía que ir al canal y cuando descansaba en el canal tenía que ir a radio. Entonces hubo un tiempo que estaba los 7 días ahí metido, en lo que hoy es TUDN, antes Estadio TV y tal. Y entonces no me daba, o sea, ya no me daba tiempo. O sea, ya era mucho sacrificio, porque sí me acuerdo que sacrifiqué algunas, por ejemplo, hacia los Juegos Olímpicos de Sydney. Antes de que empezara, nosotros empezamos a transmitir, creo que una semana antes, o 10 días 2002 fue eso, ¿no? en 2000. Juegos de Sydney 2000, 2000. tienes razón. Y entonces El yo Mundial de Fútbol fue en el 2002, Corea y Japón. Corea y Claro, Japón. claro. Y yo transmitía toda la noche, salía a las 6 de la mañana, dormía casi de camino y me iba a dar clases. Entonces sí hubo un momento que dije, no, a lo mejor fue en ese momento que tocaba a lo mejor el trimestre de lo que yo daba y pues ya no coincidimos ahí. Oye, por cierto, mira, hablando de los profes que obviamente me voy a olvidar un chingo, pero me estoy acordando, fútbol americano, te hablo de actividades, disciplinas o deportes que no eran familiares para mí, ¿no? Ya te mencioné a Jorgito Sánchez del BASE, que nos llevaba a jugar y todo, a Xochimilco, y me hizo realmente gustar y acercarme al BASE. Nos hablaba, me acuerdo, de la Liga Mexicana del Pacífico, haz de cuenta que me hablaba en chino a mi cabeza. ¿No? Y ahora me resulta tan familiar, atractivo, me gusta el béis, obviamente voy cuando puedo a verlo, a los Diablos Rojos del México. Es más, he estado en campeonatos que ha ganado los Diablos Rojos en el Foro Sol, incluso el último, antes de poder ganar el, el último, en el Jarpeludo, ya por fin, eso está. Pero, por ejemplo, Jorge Mille en el fútbol americano. Ese cabrón llegaba siempre tarde, lo voy a decir sin problema. Pero era muy bueno, hizo que me gustara también el fútbol americano, por ejemplo. Las luchas, que ahora me siento como pez en el agua con las luchas. Tienen muchos invitados de lucha. Muchos invitados en el programa, miércoles luchístico, obviamente voy a la arena, me gusta, me agrada, le entiendo, le sé, puedo platicar, puedo preguntar al respecto. Love Machine Jr. era mi maestro de luchas. También llegaba todo madreado cuando me tocó, después del momento que tuve que interrumpir, que echaron una pausa y retomé para, digamos, recuperar de una u otra manera el tiempo perdido, iba los sábados también. Okay. Y llegaba él los sábados a darnos luchas. Y llegaba madreadísimo el cabrón porque venía de luchar los viernes y de pueblear. Sí. Sí, no era que luchaba en la Arena México, ¿no? Venía de pueblear, entonces a veces llegaba también ahí sobre la hora y todo. No, experiencias extraordinarias, mucho aprendizaje, mucho de verdad. Y orgullosamente sigo mencionando cada que puedo a la escuela, ¿eh? Siempre. Pero no te paras por ahí. No me paro por ahí. Mira, hace tiempo que dejé de ir, pero ahora que recuerdo los sábados pasaba a recoger una acreditación ahí. ¿Te acuerdas, canijo? Sí. Ahí pasabas por las acreditaciones y ya nos veíamos más tarde. Sí. Pero muy atractivo. Me decías algo hace rato. ¿Será que ahí en los pasillos, en las cabinas, en las instalaciones, nace el abucheo? Sí, la verdad que sí, sin que se visualizara en ese momento, ¿no? Como tal. Pero sí, con el Matador. También tuvo un programa similar en un canal al que le tengo mucho cariño también. Ya no laboro, ahí estamos en una pausa, aunque todo parece indicar que vamos a regresar de una u otra manera. Pero TVC Deportes, que ahí teníamos un programa similar con otros personajes,
como el abucheo, nada más que en televisión, ¿no? Y ahí siempre fue mi sueño, y lo platicamos con el matador Rodrigo Vargas y Casa, de justamente trabajar juntos ahí. No se pudo dar, no se pudo dar. Pero el abucheo sí, básicamente el abucheo, el que existe en W Deportes desde hace 8 años y medio y un poquito más, sí nace prácticamente en la Raúl casi casi. Porque lo hicimos, un añito estuvimos en internet. Ok. Cuando ya se empezaba a hacer radio por internet, estuvimos ahí con el matador. De ahí viene el abucheo en realidad y lo llevamos a Televisa Radio en su momento, hoy Radiopolis, ¿no? Y ahí sigue. Y estamos felices de la vida con ese programa. Pero sí, básicamente nace en la Raúl del Campo sin querer. Bueno, por lo menos algo dejó. Algo dejó, ¿cómo no? ¿Te tocó estar ahí con Eduardo Galván, el árbitro o no? No, No. no me tocó, pero sí, no me tocó con Eduardo Galván, pero me acuerdo muy bien que enfrente está Eduardo Bricio con su clínica. Ah, sí, su clínica veterinaria. Eso, sí, cómo no, cómo no. Y a veces lo íbamos a saludar porque con Gustavo Calderón y Luis Ocadiz, El matador, Luis Ocadiz, el matador. el matador también, con él fue mi profe también, por supuesto. Bueno, con él tuvimos un programa en 620 de AM que transmitía, la gran cadena raza, La que gran transmitía cadena. mucho el base. El base, sí. Ahí tuvimos también, compartí con Eduardo Bricio. Ahí conocí a Eduardo Bricio, vamos, ¿no? Más allá de que tuviera enfrente su clínica. Entonces también le íbamos a visitar. Pero no, Eduardo Galván, volviendo al tema, no me tocó. No me tocó. Es que según yo era como de esas, De esa época, sí. de esa época. No, pero fue como tú, digamos, o sea, no nos cruzamos. No nos tocó en ese trimestre o en ese semestre, ¿no? Pues ya deberías de regresar, aunque sea. Pero lo que me llevé, tengo También. 3 micrófonos ahí. No, mentira, no. No, ¿cómo crees? No vaya a ser. El fútbol. A mí, más allá de todos los partidos, porque no tengo ni idea cuántos transmitimos juntos, eres una de esas personas que de verdad yo siento que hace muy ligero los partidos. Digo, todavía hace poquito creo que te mandó un mensaje porque los iba escuchando, ¿no? En un partido. ¿Cómo, cómo te haces a un lado de ese análisis de estas estrellas del fútbol que todos lo conocen? ¿Cómo te desmarcas para tú hacer más ligeras tus participaciones en los fútboles? Primero, Paco, yo no considero que sepa tanto de todas las cosas que hago. No, para nada. Yo soy de los que admira mucho al de al lado, escucho, veo, leo todo lo que puedo y obviamente hago mi propio, o sea, soy yo, ¿no? Pero la verdad, no siento que yo sepa tanto de las cosas que digo, hago o escribo, lo que sea. No, de entrada. Entonces, no sé ni fregado cómo responderte eso porque yo lo que veo lo trato de analizar, pues, por supuesto, de no a lo tarugo hacer un comentario a la ligera, sin información y esto, aunque a veces sí he caído en esa parte, en ese error, porque como no nos para la boca, a nosotros nos gusta hablar y pareciera que los silencios son, bueno, de hecho son mortales los silencios, ¿no? Pero pareciera que a mí me preocupa mucho más eso. Entonces, bla, 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 bla todo el tiempo. Honestamente no sé cómo hago para apartarme de eso que me preguntas. No lo sé, sinceramente. Sinceramente. Se ve que algo debo traer, ¿no? En donde uno habla, dice y analiza a su manera y todo. Te lo digo porque para Por mí algo nos dedicamos a esto, ¿no? pero para mí eres un diferenciador. O sea, no eres el típico que quiere meterse a la formación y el 4-3-3 y te desmarcas de esa parte. Y también lo haces, pues obviamente en tus redes. Lo haces a tu manera, sin ser el analista, sin ser... Y no es porque no sepas, es porque tú buscas ser esa parte de diferenciador, que yo creo que es algo que no todos podemos conseguir, ser diferente al de al lado. Queremos competir. Ah, si este sabe, yo sé.
conozco muchos que, no, pues ahora yo estudio para director técnico y entonces hablan de cosas que el público en general ni entiende y no le importa, ¿no? De que sí, este es un falso 5 y el falso 9 y el falso todos. Y tú no. Quizás, ¿sabes qué? Me parece que traigo la vieja escuela de, de llamar a los jugadores, y en todos los deportes, em, como más sencillo, ¿no? Quizá, aunque sí me gusta escuchar a veces eso que dices tú, de que a lo mejor usan otro vocabulario o analizan de otra manera o lo comentan de otra manera, vamos, y lo pueden hacer más difícil, más complicado, más aquí rimbombante. Yo soy más de la onda, también por la edad, por los que escuché, por los comentaristas que seguí, por los personajes en los que me reflejé en su momento. Probablemente venga de ahí el asunto, ¿no? Digamos, más sencillo, vamos, ¿no? Em, no es que haya querido hacerlo así, me ha llevado el camino. Yo creo que al final uno va por un camino, ¿no? A lo mejor me siento más cómodo de esa forma, ¿no? Ahora, si le vamos a meter crema a los tacos, le podemos meter sin ningún problema. Pero al final, no me siento cómodo probablemente, ¿no? Por ahí vaya el asunto, ¿no? A mí me gusta más observar qué es lo que nos pasa, ¿no? Y sobre todo cuando estamos no frente a una pantalla transmitiendo, sino en el estadio, en el lugar que sea el evento. Se ven tantas cosas desde el calentamiento, y cuántas veces lo hemos platicado, ¿no? Desde el calentamiento, desde que salen los jugadores, desde que llegan al estadio. Y llegan y salen por el túnel a la cancha a hacer el reconocimiento, a platicar, a ver la referencia, todo lo que tenga que ver en un juego, el deporte que sea. Desde ahí hay tanto para observar y luego comentar, que a veces las cosas más tontas que pueden ser para uno suelen ser muy importantes, ¿no? Y Bueno, escribir, ¿no? claro, hoy por ejemplo con este término muy reciente de generación de contenido, los generadores de contenido, yo creo que eras uno de esos primeros grandes generadores de contenido, porque yo me acuerdo que llegaba yo al estadio, a cualquier estadio, al Estadio Azteca, al Estadio Ciudad de los Deportes, y no me acuerdo si en CU, pero en CU creo porque era como más complicado a lo mejor encontrarte eh, con todos los compañeros de la prensa, creo que en CU, ¿no? Porque Ujú. nos Sí, subían es verdad. nada más. En la Azteca más recurrente, sí, mucho más. Y en el Estadio Ciudad Universitaria, yo te tenía muy ubicado porque eras el que hacía el color para TVC. Sí. Entonces, yo siempre tuve la costumbre de llegar hora y media, 2 horas antes, y te veía dándole vuelta al estadio con tu camarógrafo y tal, ¿no? Esa generación de contenido, por eso creo que eres un poco distinto a muchos, porque siempre te gustó como esa parte, y el detectar el color no es fácil. ¿Cómo te preparas para hacer un color de un partido que no, a lo mejor los protagonistas no son el lugar 1 y 2 de la tabla? ¿Cómo te preparas para hacer un contenido de eso? Está buenísima tu pregunta, mi querido Paco, y fíjate que lo extraño un poquitín porque, bueno, no se ha dado porque eso también tiene que ver con momentos de la chamba y de la empresa en la que estás y todo esto. Pero el asunto, mira, para mí es muy fácil. Tenemos a un ejemplo en ese tipo de generación de contenidos de el famoso color que, como tú lo sabes más que nadie, la gente todos los chavos en la red lo saben, como género periodístico no existe lo de color, Sí, pero se lo puso Faitelson, al menos que yo recuerdo. A lo mejor alguien lo denominó de esa manera antes, pero bueno, yo no lo recuerdo. Pero, por ejemplo, el color de Faitelson, ¿quién no lo ha visto alguna vez, no? Nos sí, claro. gusta o no nos gusta, ¿quién no lo? Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me surgieron o me nacieron hacerlas muy sencillas a partir de la gente, pero no de la burla de la gente. No llegar a burlarme, porque es muy sencillo burlarte de la gente, agarrar a alguien de palero, de ahí de Patiño, ¿no? O sea, muy fácil. No va por ahí. Y siempre digo que el color, si lo vamos a llamar así, no importa la calidad del partido, la importancia del partido o del evento,
no es solo fútbol, es de todo, porque lo hemos hecho en todos lugares, sino que más bien es a partir de uno, de cómo lo vaya a encarar, las ganas que tenga, el provecho o el jugo que le pueda sacar a la situación y de la gente. La gente para mí es la que te hace el trabajo más sencillo. Entonces, sí, la excusa es el partido, es el equipo tal contra el equipo tal, el lugar, el escenario, sí. Pero para mí la gente. Oye, ¿cómo ves esto? Y no sé qué. Y hacerlo sentir. Yo aplicaba el recurso del abrazo y no de preguntar, ¿te puedo entrevistar? No. Odio esa parte. No sé si te puedo o no. Yo te voy a entrevistar. Si no quieres, me dirás que no. Y siempre partiendo de la educación, no del abuso, no del maltrato, no de la falta de respeto, en absoluto. Aunque a veces se puede ver así o se puede sentir así, pero no es esa la intención. Entonces yo a partir de la gente hacía eso que decías tú, que lo disfrutaba muchísimo, y la complicidad del camarógrafo, evidentemente, para el cual te tiene que seguir. Porque si no te sigue el canijo, pues Sí, se pierde. pierdes el momento. Claro. Y a veces incluso la falta de respuesta del personaje al que a mí siempre me gustaba entrevistar, que es la gente, el aficionado, que es el que va, disfruta el partido, se entristece o se alegra con el resultado de su equipo, si esa persona no me llegaba a responder o se molestaba o lo que fuere, eso mismo servía y era parte de, ¿no? O a veces una pregunta mía kilométrica intencionada para que no me respondiera ni madres. Ya en la edición vemos que, pues al final la pregunta fue lo más chistoso, si lo queremos ver así, cuando al final el otro no me respondió nada, ¿no? Entonces, esa parte yo la disfruté mucho y la manejaba a partir de todo esto que te cuento. No tenía una fórmula, digamos, tan exacta, sino más bien las ganas y la espontaneidad, ¿no? Y salía. Siempre salía. Y si no, perdón, y si no salía, había que hacer que saliera, porque siempre va a salir. Por eso reitero, muchas veces me acuerdo que me decían algunos colegas y todo, o el mismo camarógrafo, uy, está de flojera esto, ¿eh? No hay gente, no hay nada. No importa. Lo vamos a hacer que no sea de flojera, ¿no? Sí, decía mi abuelito que los partidos, el Che decía mucho que no hay partido malo. Exacto. Entonces, hacia afuera siempre encontrarás algo que reportar. Te lo pregunto, digo, ¿cómo te preparas? Porque hoy tuvimos un compañero que creo que todavía tienes, que creen que el color solo es agarrar a la gente y una porra y cuánto quedan. Uf. No le ponemos nombre, pero ya sabemos quién es, ¿no? Ujú. Por eso te dije, ¿cómo prepararte para hacer algo atractivo? Digo, más allá de que en su momento el entrevistado diga, ¿dónde sale para verlo, tal? Ujú. Que te llene esa parte de tu chamba y que digas, estuvo bueno, me gustó, lo logramos. ¿Cómo lo preparas para no caer solo en el, ¿y cómo quedan? Tal, tal. Bueno, gracias. Bueno, mira, eso sí, y es fundamental, es a partir de la información del evento que vas a cubrir, ¿no? Muy sencillo el ejemplo, y siempre nos vamos al fútbol, ¿no? Aunque, o sea, yo lo he hecho Hoy tenemos muchos otros elementos. Se vive muy bien el básquetbol en México. El béisbol está teniendo, yo creo que uno de sus mejores momentos en este siglo, gracias a lo mejor al estadio y a la comodidad y a todo lo que pasa dentro del béisbol. O sea, pero no hay, o ya nos le dedicamos tiempo a hacer eso. No, tienes toda la razón. Y por ejemplo, eso sí no había falla. Y aparte yo soy como muy ansioso y nerviosito de prepararme lo mejor posible y finalmente nunca terminas de estar preparado al 100, ¿no? O sea, ese es un tema que todos deben conocer, que así va a ser siempre, ¿no? Y eso habla de la exigencia de cada quien. Pero por ejemplo, siempre la información de lo que vas a cubrir. O sea, evidentemente si vas a hacer un color o una nota o lo que fuere de un juego de béis de los Diablos Rojos del México frente a los Guerreros de Oaxaca, tienes que saber parejito cómo está el tema, ¿no?
cómo están en el torneo, cómo vienen de ganar, vienen de perder. Obviamente la información de los jugadores lo que más se pueda. Y no digo que hay que conocer al 100% el deporte. Yo, por el amor de Dios, ¿qué voy a saber de base más que tú, más que la gente que de verdad sabe? Probablemente no, pero si sé a dónde voy, qué voy a ir a hacer y a dónde voy a hacerlo, ya está, ¿no? Entonces, con base en eso, en una preparación mínima de los equipos, jugadores, el entorno y todo esto, de ahí arrancas. Ya después la gente, tú sabrás cómo utilizarla en el buen sentido, ¿no? Para que te dé mucho material. Es mejor que te sobre material a la hora de la edición que te falte, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Te ha tocado convivir con muchas generaciones en estos medios a partir de tu ingreso a lo mejor a los medios aquí en México? ¿Cómo ha cambiado estas nuevas generaciones? Es buena pregunta, canijo. Es que lo platicaba apenas con el reportero de boxeo de TUDN, con Iñaki Arzate, y siento que ya no nos preparamos igual, ¿no? Tú, en tu entorno, en los medios en los que has estado, ¿cómo has visto si evoluciona o no evoluciona? ¿Hay gente mejor preparada o ya no se preparan tanto? ¿Cómo lo vives? Fíjate que ahí tengo un poquito una contradicción porque así a la ligera te tendría que decir con base en los maestros que hemos tenido en los medios, sean famosos, no sean famosos, en los diferentes lugares, te diría, es que ahora no se lee tanto como antes, porque antes eran los libros, revistas, Los periódicos periódicos, los simplemente. periódicos era el típico, o sea, era casi obligado despertar. Está bien, todos vamos al baño cuando despertamos, llevarte el periódico, ¿no? Sí, claro, claro. Y peinarte a todos, los que más se pudiera antes de empezar el día prácticamente, descubrir cuál es la nota, en fin, todo eso. Eh, Ahora es más sencillo porque el internet te lo resuelve, pero también hay que saber buscar, qué buscar y qué checar, qué confirmar y todo para después entrarle al tema, al trabajo. Yo no sé si están menos preparados, vamos a decir, los chavos hoy, los chavos y las chavas, porque aparte esa es otra. Como hay tantas posibilidades diferentes a hace 20, 30 años, se empieza de más chavo incluso, ¿no? Creo que hay más posibilidades hoy en Sí, día, sí tendría que haber buenas más. y malas, pero hay más, hay un abanico mucho más grande, ¿no? Que nos permitió la tecnología, el avance en ese sentido. Yo no te lo sé decir y no me atrevo a afirmarlo, Paco, que ahora hay menor preparación que antes. Respeto, respeto, ¿eh? Si es así, respeto. Ahora hay mucha más gente que trabaja en esto y desde más joven. Sí, O sea, hay muchos chavos que a mí me encanta porque ahí en Radiópolis, por ejemplo, en W Deportes, yo me codeo con los chavos de 25 años. Y aprendo mucho a muchos le encuentro fallas y de una manera humilde, seria y respetuosa le puedo dar un consejo, una opinión o una guía normal, ¿no? A mí siempre me gusta que también lo hagan conmigo, a pesar de que, según yo, tengo mucho tiempo. Bueno, pero igual me gusta. Eh, y muchos me sorprenden porque los noto muy preparados, la verdad. Claro que hay los que no, por supuesto que sí. Pero no te sé decir si están mejor o peor preparados que antes. Yo digo que diferente. sí. Yo digo que diferente. Y sigue dependiendo de cada uno. Sigue dependiendo de cada uno, ¿no? O sea, en cada uno, ser mejor, ser peor, ser igual, estar en tu zona de confort. Me pasó, ¿eh? Me pasó. Pasó así que abusado. No se queden en su zona de confort, chavales. Porque es fácil quedarse. Es fácil. A veces alguien te tiene que decir, oye, güey, ¿por qué no haces tal cosa? No, porque lo que hago está... Fire, lo que haces está bien, pero podrías hacerlo mejor o podrías hacer más O lo podrías hacer diferente. o podrías hacerlo diferente.
que esa es otra de las cosas, ¿no? Sí, o sea, yo honestamente sí en algún punto creo que se han dejado de hacer cosas. Ujú. Digo, yo al final del día sigo conviviendo con gente joven gracias a la escuela, ¿no? Pero sí los noto de repente a lo mejor más, como dices, un poco en la zona de confort porque ya lo tengo en la mano, Ujú. ¿no? Porque todo lo puedo tener en la mano gracias al teléfono, al smartphone. Pero yo creo que eso es confiarse a esa tecnología, ¿no? O sea, te lo digo porque, por ejemplo, yo lo sufrí mucho con La Joya, ¿no? Con Adrián Esparza o Teo. Cuando estaban mis clases, Que le está yendo muy bien, por que cierto. le está yendo muy Sí, bien. sí, aparte un chavazazo. Pero fíjate que es un chavo que trabaja mucho, se prepara mucho, pero yo lo sufrí porque llegaba a clases sin cuaderno. ¿Y dónde vas a apuntar? Aquí en mi teléfono. Y estamos hablando ya de a lo mejor unos 10 años, ¿eh? No sé hace cuánto pasó por ahí Adrián, pero me lo encontré todavía hace poco y le digo, ¿qué estás haciendo? Preparando mi partido, pero en el teléfono, no traigo nada más. Fíjate. O sea, Bueno, y como él varios, ¿eh? pero vamos, yo entiendo y lo veo y creo que tiene ese resultado en cuanto a los seguidores, en la información que tiene, que saca, que maneja, que lo prepara y se prepara. Pero hay unos que se lo dejamos al, traigo el teléfono, ¿no? Aunque lo hagas ahí mismo, pues, pero creo que no lo preparan con antelación. Ahí sí estoy, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero aparte tocas un tema fundamental que no me había dado cuenta. Es verdad, es verdad. Ahora recordando, eh, no se prepara tanto en papel, vamos. Se echa mano al dispositivo móvil, normalmente al celular. Pero a lo que voy es que hoy lo tenemos a la mano, y tú lo sabes, ¿cuántas veces sufrimos porque no tenemos internet? Ese es el tema. ¿No? Ese es el tema. Y aparte hay algo totalmente comprobado y comprobable, que es, si yo apunto, aunque después no use esos apuntes, ya te está ayudando acá, ¿no? O sea, ya te está Sí, te quedando la va información, reforzando un te va poquito, sí. reforzando y todo. Entonces, eso sí es verdad, tienes toda la razón. Quizá ya me acostumbré, por eso no te lo comentaba, pero si somos pocos los que apuntamos y nos preparamos de esa forma a la antigua, vamos a decirle, en donde todo lo escribías, porque había que sacar datos de otros lugares, ¿no? No del internet. Y entonces a lo mejor eso sí están fallando. Eso sí están fallando. No probablemente porque no se preparen, sino porque puede fallar que el internet o que el mismo celular o que lo que sea, o de repente al ser tan pequeñito no lo ves, ¿no? Entonces a lo mejor si lo escribes en una hoja o usas un dispositivo móvil, pero también tienes hojas donde apuntar o un cuaderno, lo Sí, que porque sea, yo creo que aparte siempre te va a hacer bien. es una pantallita donde no puedes a golpe de vista decir, aquí tengo este dato, Exacto. ¿no? Porque hay que desbloquearlo, porque ya no traigo tanta batería, porque no tenemos señal en este estadio, ¿no? En casi todos los de la Liga MX Sí. no se tiene señal. Pero ya va a venir el mundial, entonces se va a Entonces, mejorar. esa parte de la preparación, pues a mí sí me llama la atención. Te digo, yo sigo conviviendo con los chavos y a veces creo que toman o le dan peso o aligeran muchos datos que yo creo que son relevantes, ¿no? Tuve un alumno no hace mucho que trabajaba en Milenio, por cierto, espero que siga trabajando ahí, pero en una clase, hablando un poco de la historia de fútbol, le dejo hacer un poco de la historia del América y me lleva la historia de las porras del América. Y le dije, no, pero pues esto no nos sirve. O sea, no, vamos, no es lo que yo requería, no es lo que me interesa saber, ¿no? Porque yo soy un convencido de que la historia, pues al final del día te va a sacar de muchos problemas para esos momentos donde hay poca información o en un medio tiempo, o estos cuando se alargan, o ahora que los detenemos por una tormenta eléctrica o tal, necesitamos tener muchos más elementos para poder sobrellevar el aire, ya sea en un micrófono o en una pantalla, ¿no?
Y las porras, pues al final del día hoy lo que no vemos o por lo menos de visitante no las vemos, ¿no? Vemos a una, a la local, ¿no? En teoría. Entonces yo le decía, no, a ver, si en tus manos está informar, ya tenemos un problema. Y yo creo que tiene que ver un poquito con esa parte de la preparación, o no sé cómo se elijan hoy, este tema es importante. Sí, sí, es que son varias cosas. Por ejemplo, ahí lo que puede fallar es la calificación de la información, ¿no? O sea, de qué quiero decir, qué no quiero decir, hacia dónde voy a apuntar, ¿no? Así, Sí, por exacto, ejemplo. hacia dónde voy. Y lo otro es lo que bien dices, para mí es la confianza. Te soy sincero, creo que los chavos hoy sí se preparan, los que de verdad quieren tener una carrera larga en esto, ¿eh? No los que están jugando, los que están divirtiendo, que las redes sociales, que lo que quiero son likes, y eso está bien, pero no, yo voy a los que de verdad, con los que me rodeo, a los que veo, con los que estoy trabajando. Siento que sí se preparan bien, pero en lo que se exceden es en la confianza Ok, del dispositivo móvil, que yo insisto, todos echamos mano de ello, evidentemente, y qué bueno que existe, de verdad, a mí me encanta esta época. Yo no me voy mucho por lo de la época anterior, no, todo fue diferente. sí. Cada quien lo tiene que ver para su beneficio, mejor o utilizarlo. Lo que siento es eso, respondiendo a tu pregunta original o la primera, la confianza. La nueva generación se confía mucho del celular. Es eso, ¿no? Ok, Yo les recomendaría que también apunten y más vale que les sobren datos, que en realidad nunca van a sobrar para ese momento, para ese evento, para esa transmisión, para ese programa. Va a sobrar para eso, pero acá no te va a sobrar. exacto, Jamás te va a sobrar. porque es parte de tu formación. Jamás. Tendrás un dato Exacto. extra que a lo Exacto. mejor algún compañero, ¿no? Ah, este tiene tantos minutos jugados o tantos partidos, o va por su gol 1000, o que a lo mejor los demás no lo tienen en el radar, Exactamente. ¿no? Entonces sí, va por ahí más que nada, Paco. Y te repito, no sé detectar tanto si es mejor o peor preparación, mayor o menor, que en otra época. No te lo sé descifrar así tajantemente, pero sí el exceso de confianza es lo que yo veo hoy. Ok, es un buen punto, el exceso de confianza, me agrada. Antes de que terminemos este espacio, Hugo, me tocó trabajar contigo en el Mundial de Qatar en otra faceta de Hugo Marcelo. Sí, sí, sí. La ridícula. O divertida, o... Sí, yo me divierto mucho, me divierto mucho. Soy más de esa onda, aunque intento cubrir todas las partes, pero Decías que estando en el CNA no ibas por ese lado, pero yo creo que sí te quedó algo como para eh, la actuación, los sketches, a lo mejor cortos, situaciones distintas. fíjate que no sé de dónde viene esa personalidad, pero me siento como irreverente, ¿no? O sea, soy de ese lado, como todo, cuando se necesita seriedad lo soy y en miles de ocasiones así soy. Soy serio, debo ser serio, respetuoso, bla, bla, bla. Bueno, respetuoso sí, en general. Pero me gusta mucho, todo el tiempo estoy cotorreando, o sea, grito, en casa me callan porque te escucho, bájale. Es lo normal, es lo que hacemos normalmente los que nos dedicamos a deportes, ¿no? Siempre gritando o hablando más fuerte, elevando el volumen. Y eso mismo me lleva a ser dicharachero, le diría yo, ¿no? Sí, sí. Hay veces que se confunde y el programa de la UCHEO, por ejemplo, muchas veces nos dicen, es que yo no me gustaría ir cuando me invitan porque yo no soy chistoso. No, si no se trata de ser chistoso, se trata de ser como uno es, Claro. ¿no? Y así otros programas y así mucho. Eso es lo que soy yo. Yo siento que soy. em, no sé, puta, ni sé cómo soy, cabrón. Pero creo que soy más irreverente, ¿no? Irreverente,
cotorrón, va por ese lado. Y eso me hace hacer ciertas cosas, pero que no son tan actuadas, ¿no? Ese es el punto. No, Ok. no las actúo. O sea, si las tendría que actuar, creo que no me saldrían tan bien. Aunque al final, como bien dices, probablemente algo de actuación haya, ¿no? Y creo que a todos nos gusta de una u otra forma, ¿no? Sí, Y actuar según el lugar y el momento, nos gusta. Pero de ahí a actuar todo el tiempo o hacerlo ya de una forma forzada es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. O sea, yo puedo estar en una transmisión, de hecho estoy en las transmisiones totalmente serias, en programas serios de debate, de análisis, donde me enojo, pero no puedo estar no puedo estar todo el tiempo con esa seriedad. A lo mejor meto un fregadazo de una forma más simpática, más irreverente, más alegre o lo que sea, sin salirme, ¿no? del tema, ¿no? Que es serio, ¿no? Pues así soy, ese soy yo, ¿no? tienes muchos altibajos. Por ahí estaba viendo apenas hace unos días, estaba en una limpieza digital, y me encontré una grabación de Hugo Marcelo llorándole un campeonato del Atlas. Ah, papá. Esa parte de el feeling, la pasión, el momento. Me acuerdo perfecto, iba a tirar el penal El último, Furch. Furch. Sí. Estabas con unos nervios. El primer campeonato, evidentemente. En otro se ganó de otra forma, se ganó en Pachuca y se ganó dentro del tiempo Ajá. regular, exacto. Sí, sí, sí. Pero me tocó ver esos dos aspectos de ver realmente cómo vives el deporte y eso se me hizo padrísimo. Ese de Atlas y el campeonato de Argentina. Sí, caray. Lo que pasa es que eso es totalmente natural, o sea, lo traemos, ¿no? Hay veces que hay cosas que no me hacen soltar ni una lágrima ni una sonrisa. Y hay otras que, como el tema del deporte, para mí el deporte es que todo va de la mano, va junto con pegado. O sea, el deporte, a algunos le emociona mucho la música, evidentemente, una canción, a mí también, por supuesto, ¿no? Una letra y todo, una melodía, a lo mejor ni entiendes la canción si está en otro idioma, pero la parte musical Sí, 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 te puede generar genera algo, algo. es natural. A mí el deporte, lo mío es el deporte, el fútbol en particular, pero los eventos deportivos en general, ¿no? O sea, por ejemplo, pero bueno, volviendo a ese tema, eso no lo pude controlar, ¿no? Y creo que hoy en día, bueno, entre todos se vale, ¿no? Porque antes a lo mejor no manches, no te vayas a poner a lagrimear, hay que ser imparcial y no Voy al salga. punto de que la forma en que vivimos el deporte, Sí, sí, sí. ¿no? Más que otra cosa, Yo más. no entendería la vida sin el deporte, ¿eh? En todos los aspectos, de todas las formas y todo, ¿eh? A veces esto suena muy ridículo, incluso con algunas de mis parejas, así siempre ha sido, o sea, me miran como, es ridículo. Lloras porque tu equipo perdió, lloras porque tu equipo ganó. Sí, es que no lo planeo. Claro. Así es. Lloras cuando te va mal en el amor o te súper contentas, te alegras cuando te va bien. Es lo mismo, cada quien, cada loco con su tema, ¿no? A mí el deporte me provoca eso, me provoca eso. Y esas situaciones que tú dices, pues son mis equipos, ¿no? O sea, el Atlas es mi equipo en México, Colón de Santa Fe es mi equipo de Argentina, del lugar donde nací, del equipo que me hicieron mis papás. Lo del Atlas fue elección. Con los Sí, mismos por los colores, claro, tiene sí. tiene una lógica por los colores y todo, pero también yo desde Argentina ya veía el Atlas, porque veía algo de México en el Canal de las Estrellas por Sergio, porque jugaba Sergio en México y todo, sin pensar que iba a venir a México en algún momento, seguía al Atlas. Entonces, imagínate, cuando llego a México, pues es mi equipo, no hay más. Y la selección, obviamente, del país donde nací, es totalmente natural, no lo puedo evitar. Y el cariño hacia México me provoca lo mismo con la selección mexicana. Solo que no vas a ver un campeonato del mundo. Pues ojalá sí, mi querido Paco. Mira, del Atlas casi no tenías muchas esperanzas, yo más bien el apoyo siempre incondicional, pero esperanzas así como y luego vienen 2 títulos seguidos, Dos menos. menos. Fíjate, el único tema que tengo con México, y siempre me lo preguntan cuando llegan los mundiales, y lamentablemente
últimamente se da seguido cuando se enfrenta a México y De Argentina. Argentina. Sobre todo en la Copa del Mundo, en los amistosos me vale un poquito gorro. Pero en lo que es oficial, híjole, sí se me complica. Porque lo natural indica que voy a querer siempre que gane Argentina. No que le gane a México, Claro. sino que gane Argentina contra el rival en turno, ¿no? Ese es un conflicto. Por eso te juro que llegan al tema de las Copas del Mundo, la Copa América en su momento, y no que estoy cruzando los malditos dedos para decir que no se enfrente, que no se enfrente, que no se enfrente. Cabrón. Y vamos, se enfrenta. Cabrón. Sí. Nos ha pasado. Y me preguntan, siempre, oye, cuando llegue, siempre la trato de ser. Cuando llega el momento te lo platico, la fregada, ¿verdad? Trato de irme por la tangente, pero esa es una realidad, no se puede, y eso es sentimental, ¿no? No hay de otra, ¿no? Pues es una forma de lo que nos apasiona y cómo lo vivimos, ¿no? Claro, claro. Estos deportes. Por último, Hugo, y agradeciéndote mucho que hayas venido aquí a tu pobre casa a grabar este podcast, eh, consejo para la gente que sigue este sueño de llegar. Es muy sencillo. La persistencia, porque uno tiende a veces a deprimirse, a echarse para abajo, a desilusionarse y a querer abandonar cuando las cosas no salen. Es normal también, así somos los seres humanos en todas las actividades, en todos los ámbitos de la vida. Esa es una, la persistencia, darle, 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 no echarse nunca, nunca abandonar, nunca intentar abandonar. Y la otra es prepararse todo el tiempo de las maneras, de todas las que existan, como uno quiera, ¿no? Ahora creo que puede ser más sencillo, volviendo al tema anterior, creo que puede ser más sencillo prepararse. Ya está en uno, prepararse, ¿no? Eso, básicamente, todo el tiempo prepararse, no decir, porque yo caí en esa situación muchas veces, no decir, no, ¿esto para qué si esto no me sirve? O sea, hace 30 años no te veía un partido de béis ni de chiste, uno americano ni de chiste, porque decían, ¿para qué si eso no es mi esencia? Si no, no mancha, Ni lo sé ni me gusta. ni me gusta. Y resulta que ahora me gusta, quizá no sé, no lo sepa tanto, pero sigo intentando entenderle y saberle, y puedo disfrutar cualquier evento deportivo, cualquier cosa en la vida, o al menos no decir no. Después, si quiero seguir en esos, ya es otro tema, pero sí, prepararse, no descartar nada y utilizar todos los recursos habidos y por haber para justamente ser cada día mejor. Porque todo el tiempo se sigue aprendiendo. Sí. A aquel que diga, ya me las sé todas, no, papá, estás equivocado. O mamá, estás equivocada. Hugo, un gustazo. El gusto ¿Verdad? es mío. Que hayas venido a este espacio a platicar un poquito de estos años en México, de este tiempo que pasaste también en la escuela, pero sobre todo el encontrarte como amigo, me da mucho gusto verte. Después ya tenemos un par de años, yo creo, o algo así de no ver, no menos, pero unos meses ya de no vernos, me da mucho gusto verte. Igualmente, mi querido Paco, de verdad, sabes que te lo digo también de corazón, como tú a mí. Y ha sido un placer estar en este espacio, de verdad. Yo siento que tenemos para seguir platicando como 20 capítulos más, Habría pero muchas cosas, sí. sí, pero siempre hay que dejar picada a la gente, sin albur, ¿no? Para hacer una segunda ronda. Es correcto. Gracias, mil gracias de verdad. Se te quiere, se te admira, ya te lo dije. Se te extraña en la chamba también. Ha sido siempre un placer trabajar contigo. Te he aprendido un chingo, ni tienes una idea. Y sí debo reconocer que uno de los defectos que tenemos los seres humanos es prejuzgar. Y cuando no te conocía, te veía a la distancia, creo que en la misma época que tú me veías a mí también y todo, que ya platicamos, yo decía, qué pinche cara de mamón tienes acá. No, pero sí lo soy. La sigues teniendo, pero me equivoqué en ese momento y me da mucho gusto porque eres un tipazo, se te quiere y se te admira. Muchas gracias. Bueno, este fue el capítulo con Hugo Marcelo y en breve platicaremos un poquito más del abucheo desde otro punto de la cabina con el buen Rodrigo Vargas y Casa. Será una promesa, hoy instructor del centro de capacitación, Mi hermano. su compañero en el programa y su compañero de hace muchos años.
Y Amigo, amigo, amigo. amigo. Y lo tendremos por aquí viendo el abucheo desde otro punto de vista. Y pues muchas gracias a la gente que nos sigue en este espacio.